Saludos. En esta ocasión veremos un tema importante que lo hemos dejado de último, pero sin embargo no deja de ser importante, en el cual nosotros veremos algunos aspectos que tienen que tener los edificios, dependiendo del tipo de producción que se haga en cada uno de ellos. Y estamos hablando sobre techos, pisos, iluminación. Ok. Empecemos con techos. Ok. ¿Por qué es importante hablar el tema de techos? Porque más que todo, de cómo sea la estructura del edificio, por ejemplo, si es un almacén, nosotros podemos tener diferentes tipos de techos. Y eso influye en la iluminación, por ejemplo, la elevación que tiene que tener el edificio, los costos sobre la producción, etcétera. Entonces veamos algún tipo de producción y la altura que puede tener. Por ejemplo, si se hace un montaje manual sobre bancos o oficinas, sin instalaciones elevadas, puede ser de 9 a 14 pies, pero si es con instalaciones elevadas, de 10 a 18 pies. Si es un montaje de productos grandes sobre el suelo, la altura máxima del producto puede alcanzar hasta el 75%, pero si ya es con instalaciones elevadas, puede sobrepasar el 125%. Para fabricación de productos pequeños, la altura de la maquinaria no debe, lo más que se puede es el 100%, pero ya con instalaciones elevadas el 150%. Y para fabricación de productos grandes, eh, hasta 125%, o, y si es elevada también. Ok. Veamos cuáles son los tipos de cubiertas más usados, más que todo. Ok. Empecemos con los techos curvos. Esos techos son los que más se ocupan por el bajo nivel de costos. Es fácil de montar, pero ya el desmontaje sí es un poco más difícil. De hecho, prácticamente no se puede desmontar. Tiene que tener muros o soportes resistentes, porque son las bases prácticamente del techo. Y prácticamente ese se ocupa en hangares. Usted lo habrá visto en el Polideportivo de la Úcaba, en la cancha de básquet. Entonces, de hecho, es perfecto ese tipo de techos porque la instalación fue rápida, no necesita mucho mantenimiento, es estético, tiene una forma aerodinámica, es duradero y puede ser aislante térmico, también va. Y se puede usar desde el piso, claro, pero generalmente se ocupa paredes. Ok. Entonces, y generalmente se ponen luminarias sobre el techo. Es sumamente resistente, aísla bien el calor y permite que fluya bien el viento. Otro tipo de cubiertas es el diente de sierra. Ese se ocupa más que todo para instalaciones, por ejemplo, bodegas o inclusive fábricas por ejemplo, cuando ya las instalaciones ya están hechas. Entonces, la ventaja de este tipo de cubiertas es que se puede usar en naves de gran altura, por lo cual permite grande almacenamiento. También permite la iluminación natural. Lo que se hace es que entre el medio del techo ponen lámina translúcida o inclusive entre entre diente y diente, aquí ponen como ventanitas. Entonces el aire circula y entra. ¿Ok? Las desventajas que pueda tener es que no favorece mucho el aislamiento térmico. Se puede dar corrosión galvánica. Es mucho más caro. Ujú. Y puede tardarse más la instalación de ese tipo de techos. ¿Ok? Otro es a dos aguas, que es como si fuese tranculito. Ok. Las ventajas es que se puede usar para naves altas, dando oportunidad de formar entrepisos dentro del área de la nave. Es decir, que
Eh, Como es un tránculo donde hay más altura, entonces ahí se puede inclusive aprovechar ese espacio y montar un poco más. La instalación es rápida. Algunas de las desventajas es mantenimiento de estructura, ya que tiene soportes. La lámina de zinc o asbesto no favorece el aislamiento térmico. Deben ser pernadas para su fijación. eh, Necesita ser pintada y eh, para el apoyo de las láminas necesita usar costaneras. También se puede favorecer la iluminación al poner láminas translúcidas entre algunas de esas láminas. ¿Ok? El otro tipo de cubiertas, bueno, no es más una cubierta, sino un piso extra, que es eh, que son las famosas terrazas. Ok. Algunos edificios las ocupan, hacen ahí fiestas. De hecho, por ejemplo, un edificio que tiene terraza es Avianca. No sé si usted lo habrá visto, pero al final del edificio es como si fuese un piso más. De hecho, algunos amigos que trabajaban ahí, antes de la pandemia, hacían ahí sus reuniones al final de la jornada. Se quedaban platicando, celebraban cumpleaños, chivo para ver la vista, prácticamente el costo es bajo eh, y puede funcionar como un piso adicional, va. Como les dije, va. Absorbe más calor, pero algunas de las desventajas que tiene respecto a los techos anteriores es que yo necesito poner iluminación en los pisos de abajo. En cambio, en los techos anteriores, como no había pisos, yo podía poner unas láminas translúcidas y efectivamente iba al piso de producción. ¿Ok? Otro de los aspectos que debemos de hablar es el piso. Eso más que todo depende de qué tipo de maquinaria, de equipo de manejo de materiales eh, y qué materiales se lleve. Por ejemplo, si es para una bodega de la Coca-Cola donde yo ocupo montacargas de 3 toneladas, obvio que yo tengo que tener que el piso sea de hormigón compactado. Ese es como el más duradero, es el que soporta más el peso y el que permite cabal el uso perfecto de montacargas. Entonces, dependiendo de qué es lo que se lleve y el equipo que yo ocupe, eh, depende del tipo de hormigón. ¿Ok? Aquí una de las características como es construido ese piso de hormigón, aunque también nosotros lo podemos ver más que todo para los parqueos de los camiones de 5 toneladas, de furgones inclusive, se ocupa ese hormigón compactado. Inclusive en las paradas de buses se ha ocupado también ese hormigón compactado para que dure más el piso. Porque de lo contrario, si se pone un asfalto normal, rapidito se arruinaría. Ok. Eh, en los pisos industriales es normal que se ocupe pisos super planos para que no se acumule, por ejemplo, agua, eh, más que todo para facilitar el traslado de materiales y prácticamente no es mucha la nivelación que tienen. Va. Pueden ser superplanos, más que todo para el traslado de, de mercadería con los montacargas o con las yales, etcétera. Y también, por ejemplo, si se ocupan aqueles para colocar cargas, con eso se impide de que, por ejemplo, se vaya a caer la mercadería, ¿va? Porque está inclinada el anaquel, ¿va? De hecho, es perfecto para eso. Ok. También, dependiendo del tipo de producción, podemos ocupar tipos cerámicos. Este sí es un costo mucho mayor porque igual proporciona una resistencia al impacto y abrasión, pero más que todo se ocupa para industria alimenticia, donde estos pisos cerámicos ya están cubiertos para ser como antibacteriales, entonces te permite
por ejemplo, una mayor inocuidad en tu producción. Eh, de hecho, no se ocupa uniones, eh, se tiene que limpiar a cada rato. Esto se ocupa más que todo si ustedes han visto en los pisos de las carnicerías, de los superselectos. Ahí es un piso cerámico totalmente cubierto para todo y te permite, como les dije, mayor inocuidad, se permite lavar mucho más fácil, etcétera. Eh, Además de la industria alimenticia, se puede ocupar en la industria farmacéutica, donde es fundamental de que no haya crecimiento de bacterias, hongos, incluyendo E. coli, salmonella, etcétera. ¿Por qué? Porque cualquiera de las bacterias te arruina la producción y te pueden poner demanda, etcétera. Entonces, para garantizar la inocuidad de la producción, es obvio que tenés que tener un piso aislante a esas bacterias. Inclusive, este tipo de pisos normalmente en las paredes no son rectangulares, sino son curvas. Entonces, con eso para que barrer, para que no se acumule los hongos en las esquinas, entonces es fácil para limpiar. ¿Ok? También hablemos de un tema súper interesante que es los efectos de los colores. Esto usted puede buscar más sobre algún canal de YouTube o habla con un psicólogo. Bueno, usted sabe sobre la importancia, más que todo, la psicología de los colores, donde cada color significa algún sentimiento, te motiva, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de instalación, por ejemplo, si es para oficina, podemos ocupar un color como blanquito o un azulito más que todo en los pilares. ¿Por qué? Porque nos ayuda a concentrarnos mejor, inclusive tiene relación con la temperatura, para hacer ver más grande el edificio, más pequeño, inclusive podemos poner espejos. No sé si usted ha ido a los gimnasios, inclusive para hacer más grande el edificio. Entonces, dependiendo del color, eh, te ayuda más que todo a concentrarte visualmente, etcétera. Por ejemplo, un color rojo te aumenta la tensión muscular, activa la circulación, por ende, acelera las palpitaciones y eleva la presión arterial y acelera la respiración. ¿Va? De hecho, son pocos los edificios donde se ocupa un color rojo, eh, o más que todo en ciertas zonas para eso te motiva, te eleva la presión. ¿Va? Eh, por ejemplo, para un gimnasio se puede ocupar, etcétera. Ya un azulito te disminuye la fatiga, estimula el sistema respiratorio. Un amarillo te ayuda a actividad mental. Por ejemplo, si tú querés, más que todo se ocupa en señales también, va. Donde para poner señales o indicar, por ejemplo, alguna ruta de escape, etcétera. Ya un moradito te ayuda más que todo para eh, labores de alta concentración, te ayuda como a calmarte, tranquilizarte, etcétera. El blanco es el que más se ocupa. Como les dije, por la reflexión de la luz, es el que te permite que se vea más claro. De hecho, por ejemplo, en salas de cirugía donde se necesita una alta iluminación, es necesario que se refleje más la luz. Entonces, eso es obvio que ocupan blanco y más todas las luminarias que se tienen. ¿Ok? Y usted sabe más colores, más de colores que yo. Entonces, usted puede ocupar colores en sus plantas, en sus pisos de producción para motivar a los empleados. De hecho, en algunos edificios lo que se hace es que, por ejemplo, se pone un fondo blanco y se pone algunos lemas, las misiones, las visiones de las empresas,
O muchas veces se ponen fotografías, por ejemplo, fotografías de los empleados, de los productos que se hacen para motivar. Recuérdense que eso es la función principal de eso. ¿Ok? La iluminación, bueno, usted lo habrá visto en herramientas eh, de la seguridad, dependiendo de la actividad que se ocupe, que se realice, así debe ser la iluminación que debe de haber. Inclusive, eh, la forma en donde se coloque el foco, hay algunas cosas que sean incorrectas porque te puede cegar. Por ejemplo, que la iluminación se refleje en la superficie y te pegue en los ojos, no te concentra bien, entonces es de poner bien la iluminaria. ¿Ok? Por ejemplo, podemos tener iluminación general, iluminación local, general y localizada, ¿va? ¿Ok? Donde ahí, por ejemplo, podemos ver diferentes luminarias. Como les dije, depende de la actividad que se vaya a realizar. Nosotros la iluminación la medimos en lux. Tenemos desde 0 a 20.000. Por ejemplo, las tareas visuales muy especializadas como las cirugías se necesita un 20.000 lux, o entre 15.000 y 20.000. Entonces es obvio que tienen que ocupar bastantes luminarias. Eh, por ejemplo, tareas visuales excepcionalmente exigentes como montajes microelectrónicos ocupa 7.500, 5.000. Tareas que requieren precisión se ocupan 3.000, 2.000, por ahí va. Tareas con requisitos ocupan 1.500, 1.000. Tareas con requisitos visuales normales, 700, 500, por ahí. Eh, por ejemplo, las zonas no pensadas para el trabajo continuo, 150, 100, etcétera. Por ejemplo, si se ocupa maquinaria pesada, 500, 300, etcétera. Entonces, dependiendo de la actividad que se realice, así debe ser la iluminación, ¿va? ¿Ok? Ahí usted puede poner en práctica lo que ha visto en ingeniería de manufactura, en la parte de ergonomía, etcétera. ¿Ok? Los tipos de edificio, por ejemplo, se ocupa cuando se prevé cambios frecuentes en la distribución, aunque no es muy normal. Existe terreno que sea disponible. De hecho, ustedes en sus proyectos deben de dejar un terreno para posibles expansiones, inclusive dentro del piso de producción. Esa es una de las preguntas que les haría. También tiene que tener un bajo costo de terreno. De hecho, si ustedes se dan cuenta, las mayorías de fábricas grandes no se ubican dentro del centro de la ciudad porque ahí es mucho más caro la área, el terreno. De hecho, se ocupa más que todo sobre carreteras, eh, aprovechando donde el costo es mucho más barato. Se buscan grandes superficies interrumpidas de piso, la importancia de la circulación, etcétera. Otro de los aspectos importantes es la ventilación, porque, claro, es parte de la ergonomía, tenés que tener una buena calidad del aire, si no tenés una buena circulación te sofocás, no rendís al máximo, te puede dañar la salud, dependiendo de eh, por ejemplo, qué tanto calor o humedad que haya, te puede afectar bastante. Inclusive, dependiendo de los materiales que se trabaje, por ejemplo, si son dañinos, tóxicos, debe de haber una ventilación exclusiva para ese tipo de materiales. ¿Cuáles son los efectos de una mala ventilación? Va? Puede irritarte los ojos, eh, te puedes dar como estornudos a cada rato, congestión, te puede doler la garganta, se te inflama, los pulmones, puedes sentir aquella sensación que te ahogas o una tos seca, ¿va? Como si fuese tos de chucho, y dolor de cabeza. Ese es como uno de los síntomas más frecuentes cuando no hay una ventilación adecuada.
Y en los cutáneos puede haber como sequedad, erupciones, etcétera. Inclusive se te puede resecar la piel. Entonces es obvio que tiene que haber una buena ventilación en los edificios. Además, recordemos que se puede dar contaminación interior de los mismos edificios o contaminación exterior, o contaminación biológica. En la interior proviene del mismo edificio, proviene de los mismos individuos que trabajan dentro o de los productos o químicos con los cuales se ocupa los gases de la combustión, la contaminación procedente de zonas poco ventiladas, etcétera. Entonces, más que todo, si usted ocupa algún proceso donde haya combustión, por ejemplo, donde se cuezan los tamales o las pupusas, entonces es obvio que tiene que tener como un extractor, ¿va? La contaminación exterior entra por medio de las ventanas y rejillas o de los tomas de aire exterior y proviene de los edificios, perdón, de los vehículos alrededores, de los productos utilizados que se realizan en las calles, del aire de otros edificios, humos, empresas cercanas, eh, puede provenir, ¿va? ¿Ok? La biológica, más que todo, son seres vivos microscópicos que causan enfermedades en el ser humano. Se pueden diferenciar como virus, bacterias, hongos, parásitos. Y aunque ustedes no me lo crean, uno de los focos de contaminación es los mismos aires acondicionados. Más que todo, si no se le da el mantenimiento adecuado, o por ejemplo en algunos edificios donde se ocupan los sistemas de aire antiguos, ¿va? Donde por ejemplo tienen como las cajitas. Más que todo se ven en las películas que ocupan los espías para filtrarse en el edificio, ¿va? Mucha pajística. Pero generalmente ahí se acumula el polvo y si ese mismo polvo se respira, te puede afectar. De hecho, una anécdota es en el lugar donde trabajaba, generalmente había un tipo que cabal quedaba debajo de la entrada de la salida de aire. Entonces, y nunca se le había dado mantenimiento. Entonces había acumulado años de polvo. Entonces, puchica, el tipo solo enfermo pasaba. Entonces, y cuando ya limpiaron esos canales, ya no se enfermaba tanto. Entonces, ya no se enfermaba prácticamente. ¿Por qué? Porque eso también te afecta, el polvito, el polvillo, todo eso. Entonces, no se les olvide de darle mantenimiento. Ok. Aquí es una clasificación como te puede incidir en la calidad de aire. Más que todo, proviene de una ventilación inadecuada, la mayoría de las enfermedades. ¿Ok? Podemos clasificar los tipos de ventilación, por ejemplo, dependiendo de la finalidad, por ejemplo, si es general o localizada, ya sea que sea natural o mecánica, algunos extractores, etcétera. De hecho, si es localizada, podemos poner extractores arriba en los techos o algunos ductos en las paredes donde te succionan el aire. Eh, Más que todo eso se da en la industria farmacéuticas, donde ahí no tenés que tener mayor contaminación, porque si no tu producto está contaminado. Entonces, ahí más que todo la ventilación es full localizada, hay extractores y te garantizan que la inocuidad. ¿Ok? Hay una ventilación localizada, pretende captar el contaminante en el lugar donde se produce antes de que ésta se disperse. Puede haber una campana, un conducto, ventilador, etcétera. Y es recomendada cuando el contaminante es altamente tóxico y su liberación se concentra en puntos específicos. Ahí ustedes pueden ver ejemplos de la ventilación, ¿va? Por ejemplo, la ventilación natural, más que todo es para ahorrar costos, ¿va? Donde se colocan ventanas, se abren y para que circule el aire. Este es el más barato, más que todo cuando las empresas quieren economizar.
El problema de eso es cuando si hay mucha contaminación del exterior, va. Eh, que de rapidito se te ensucian las cosas, o inclusive eh, se entra el humo, etcétera. Entonces, hay que focalizar bien el tipo de ventilación, va. Este generalmente se da más que todo en oficinas, donde hay una circulación del aire correcta. Entonces no es necesario colocar, eh, ¿cómo se llama? Aire acondicionado, etcétera. También tenemos ventilación forzada. Para ello se ocupan los extractores que pueden estar en el piso o en las paredes. Más que todo eso se da cuando no hay una circulación del aire adecuada. El edificio puede estar cerrado, entonces es necesario que circule el aire. ¿Ok? Ahí tenemos, esta es como una ventilación, un diseño estructural para una ventilación natural. Recordemos que el aire caliente se acumula arriba, entonces con ese tipo eh, de estructura permite que el aire circule, se eleve y se vaya. ¿Ok? La ventilación forzada, más que todo para los tractores, se puede ocupar en áreas de cocina, en edificios sin ventanas o en los sótanos. ¿Ok? De hecho, hay un episodio de Breaking Bad donde ocupan un tipo de extractor para desechar el humo. Ya les voy a poner ese. ¿Ok? Extractor para ventilación forzada, también podemos ocupar eyectores de humo, que son como ventiladores que extraen el humo y lo lleva hacia el exterior. Ujú. Eso más que todo se da para cuando hay procesos de combustión prácticamente. Los ventiladores, bueno, dependiendo del área a cubrir, por ejemplo, si es para una oficina, si es para uno mismo, se puede ocupar los ventiladores pequeños, ya sean de pedestales o de los que se colocan sobre la mesa, o más que todo en las casas se ocupan los ventiladores de techo para que siempre haya circulación de aire. ¿Ok? También se ocupan pitones, los cuales son como chorros de neblinas que te permiten más que todo eh, bajar la humedad. Ajá, y funciona con el mismo principio de eyectores de humo. ¿Ok? Aquí podemos tener como algunas medidas de referencias y controles. Para ello se puede ocupar un higrómetro. Ese es el aparato que se ocupa para medir, por ejemplo, la concentración de temperatura, de humedad que pueda haber, inclusive de la corriente de aire. Por ejemplo, dependiendo del tipo de tarea, si es en ambientes no calurosos, la velocidad de la corriente de aire debe de haber entre 0.25 metros por segundo. Entre más caluroso sea el ambiente, la tarea, así debe ser más alta la velocidad de aire. ¿Ok? ¿Cómo medir la velocidad del aire? Aquí nosotros podemos ocupar estos aparatos. También podemos ocupar los velómetros o anemómetros que se ocupa generalmente. ¿Ok? Según la Organización Mundial de la Salud, hay una guía para la calidad del aire interior, los cuales te dicen cuánto es el tiempo que se puede, por ejemplo, los valores máximos recomendados para cuando uno está enfrente de sustancias tóxicas o, por ejemplo, algunas sustancias químicas, por ejemplo, el dióxido de azufre, dependiendo de la concentración de esta. Si fuese una concentración de 500, lo más que podemos estar es 10 minutos, si no nos podemos morir. Dióxido de nitrógeno, una hora, dependiendo de la concentración, va. Así
es inversamente proporcional al tiempo que se puede estar concentrado. Plomo básicamente no es muy recomendable, etcétera. Como les dije, dependiendo de las sustancias, así debe de haber ventilación controlada y te debe de, más que todo, eh, los empleados no deben de estar encerrados bajo mucho tiempo. Deben de salir, tomar el aire, porque ya han habido demandas en los cuales, más que todo, dependiendo del tipo de proceso, algunos empleados sufren al final, por ejemplo, de enfermedades pulmonares, porque han absorbido demasiado tiempo estas sustancias y no tienen una muy buena calidad de vida después, ¿va? Entonces es bueno que haya la ventilación adecuada. Inclusive en algunos países a los que trabajan en las estaciones de gas se les da mascarillas especiales para que no absorban el olor de la gasolina, que también eso es dañino también. ¿Ok? También tenemos otros métodos de control. Como les dije, eh, deben de tener como ciertos espacios o el aire debe renovarse, por ejemplo, 30 metros cúbicos por hora y por trabajador para trabajos sedentarios y ambiente libre de tabaco. ¿Ok? Ya eso ya está regulado por las normas, por las leyes, y en los cuales ya el tabaco ya no se puede fumar en ambientes cerrados, inclusive en ambientes abiertos tampoco. En la UCA ya no se debe permitir que fumen, etcétera. Si no, lo podés denunciar. ¿Ok? Como les dije, debe de haber sistemas de mantenimiento preventivo en los sistemas de aire acondicionado para que no se produzca para que no se produzca contaminación microbiológica. La brisa debe recorrer el ambiente y tener salidas, etcétera. Debe de repararse fugas de sistema de refrigeración o climatización, porque eso es también contaminación, ¿va? Cada cierto tiempo hay que limpiar, por ejemplo, paredes, escritorios, para que no se acumule el polvillo, etcétera. Y con eso estamos terminando una parte importante sobre los edificios, la iluminación, los techos, los pisos que deben de tener sus edificios. Más adelante les colocaré las normas que tienen que tener los edificios. Muchas gracias por su atención.